bendiga, hermanos y hermanas. Siempre una gran bendición del Señor que podamos vernos, alabar su nombre como lo hemos hecho tan alegremente esta mañana. Amén. Y que todos pudimos venir el día de hoy. Vamos a ir a la palabra del Señor y abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio, el último de los libros del Pentateuco o libros de la ley. Deuteronomio capítulo 34, vamos a ir ahí al versículo 7. Dice así la Biblia, Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la bendición maravillosa de este hermoso tiempo que nos has concedido. Siempre por tu misericordia. No merecemos nada de lo que tú nos provees, nos das, nos permites, pero lo recibimos porque tú eres Dios de misericordia y todo nos lo das por gracia. Perdónanos, Señor. Quita de nosotros toda consecuencia de nuestros propios pecados, perdonándonos, limpiando nuestra mente, limpiando el camino por el que habremos de andar hoy y siempre para glorificar tu nombre. Padre, que nada sirva de obstáculo esta mañana. Cualquier situación personal, de familias, de hermanos, de hermanas, situaciones de negocios, de deudas, de asuntos pendientes, ayúdanos a ponerlo todo, rendirlo todo bajo tu autoridad y confiar que tú nos llevarás de la mano para salir adelante. Oramos que recibamos de ti sabiduría para recibir esta palabra y actuar conforme a ella, en el nombre siempre glorioso y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Una de las preguntas más importantes que Moisés hizo a Dios cuando fue enviado a Egipto para guiar a los hebreos en su largo viaje por el desierto fue: ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para que me hayas escogido a mí para esta misión tan grande? ¿Quién soy yo? Es una manera clara de cuando todos nosotros mostramos nuestra pequeñez frente a los grandes desafíos a los que Dios nos llama. Vamos a estar hablando esta mañana del tema la conducción de Dios en la vida de un hombre de éxito. Y vamos a hablar de Moisés. Cuando nosotros pensamos en Moisés, por supuesto pensamos en un hombre grande en cuanto a su liderazgo y la manera en que Dios lo usó. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia el comienzo de la vida de Moisés, no siempre fue grande delante de Dios. Y así cada uno de los grandes. Pensamos en el rey David, qué grande, ¿no? El más grande de los reyes, sí, pero no fue así como comenzó. Un muchacho de la finca, de la hacienda, cuidando las ovejas. Cuando pensamos en José, en el Génesis, grande, llegó a estar en el segundo, en el gran imperio de Egipto. Pero no fue grande siempre. Cayó a lo más bajo por el desprecio de sus propios hermanos hasta que lo vendieron a extranjeros y en la cárcel injustamente. Vamos a pensar en esto, hermanos y hermanas. Podemos hacer una lista grande de grandes, pero ninguno nació grande. Hay una lista grande de mujeres también, pero ninguna nació grande. Vamos a concentrarnos en Moisés. Esta mañana, Moisés dedicó sus últimos 40 años para servir a Dios. Y al final de sus 120 años, que fue lo que vivió, la Biblia nos dice que sus ojos nunca se oscurecieron.
una expresión que quiere decir mucho. Nunca se oscurecieron. Quiere decir, nunca perdieron su brillo, su vivacidad, su salud. Y no solamente la capacidad de ver, sino visión. Hombre de visión, de pensamiento, de advertir el futuro. La Biblia nos cuenta de 3 etapas de 40 años que vivió Moisés, hasta llegar, por supuesto, a cumplir los 120, edad en que murió. 40 años en Egipto. Creció en el palacio de Egipto. Es una larga historia. No vamos a concentrarnos en esta primera parte de la vida de Moisés. Cómo fue que Dios lo hizo nacer en medio del peligro del exterminio de los hebreos que estaban vivían como esclavos en Egipto. Y Dios hizo todo de su parte para preservar la vida del niño hasta que creció hasta los 40 años en el palacio. Hubo circunstancias complicadas que están bien claras en la Biblia que lo hicieron huir lejos de Egipto, y los otros 40 años, la segunda etapa de su vida, los vivió en Madián, en el territorio donde conoció a su esposa Séfora, y vivió 40 años como pastor de ovejas. De allí Dios lo llamó, lo sacó de ese lugar y lo llevó a Egipto con el gran mandato de que él iba a ser el hombre que iba a guiar al pueblo hebreo esclavizado para salir de Egipto y enrumbarlo en el desierto. Es la última etapa de 40 años. 40 años entre Egipto y el desierto, en lo que la Biblia llama el Éxodo. Esas son las 3 etapas de la vida de Moisés. Y la Biblia nos enseña que sus ojos nunca dejaron de ver a Dios. Me parece muy importante, hermanos y hermanas, observar que no es de vez en cuando que se comunicaba con Dios. No era por temporadas o cuando estaba de moda. De repente se pone muy de moda ser evangélico. ¿A qué iglesia vas? Voy ahora a esta. Antes iba a aquella otra, pero es que está como de moda. Esa iglesia sale en la televisión y la anuncian mucho. Ahí predica alguien un poco más o menos famoso. Ahí está de moda ir ahí. Y como esto ya entró en un nivel de competencia casi comercial, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, más tarde se pone de moda otra, ahora hay que ir allí. Somos evangélicos a la moda. Hermanos y hermanas, ¿cuánto debemos tener cuidado de cómo vivimos nuestra vida espiritual? La Biblia nos enseña que Moisés fue rectilíneo delante de Dios. Claro, no quiere decir perfecto en términos de que no era pecador. Rectilíneo quiere decir esforzado en apegarse a la voluntad del Señor, a pesar de que en algunas ocasiones fue provocado a ira y bueno, de repente a todos nosotros se nos sale la carne. Pero esa es la batalla de todos los días. Estar siempre cerca del Señor y que nuestros ojos nunca dejen de ver a Dios. Vamos a concentrarnos en estos próximos minutos en observar algunas de las etapas, no toda la vida de Moisés, pero algunas de las etapas y hechos, episodios de la vida de Moisés. Cuando Dios le llamó para ir a Egipto a liberar a los judíos de la esclavitud, Moisés reconoció humildemente su limitación humana, como todos debemos hacerlo. Cuando alguien piensa, siente que es llamado por Dios a una tarea, al pastorado, a la predicación, a ser maestro, a enseñar la palabra, a ser consejero, alguna manera de servir en la obra. Hay algunos que siempre piensan, claro, Dios me llamó porque ¿a quién más iba a llamar? Es claro que me iba a llamar, con mi sabiduría, con todo lo que he aprendido, con mis capacidades. Pensemos ahora en lo que dijimos hace un instante. Moisés es un grande. Pero cuando Dios lo llamó, ¿sabe lo que dijo? Éxodo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este en quien pensamos que es grande, la primera respuesta delante de Dios fue: Señor, yo no. Varias ocasiones dijo no. ¿Por qué? Porque reconoció su pequeñez delante de Dios. Reconoció su pequeñez humana, su condición humana, y por eso su primera pregunta a Dios: ¿quién yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué te fijaste en mí? Y después de muchas cosas que pasaron, finalmente fue a Egipto. Pasaron muchas cosas. No quiso ir, Dios le dio señales: no te preocupes, yo voy a hablar por ti. Señor, yo no puedo ni hablar, pues abre tu boca, yo voy a hablar por ti. Si no, tu hermano Aarón, yo voy a hacer que se junten allá en Egipto y él irá contigo y todo eso. Finalmente fue a Egipto. Cuando fue a Egipto para liberar al pueblo hebreo, lo hizo con mucha valentía y fidelidad a Dios. Ya había aprendido a confiar en Dios, ya no en sus propias fuerzas. Siempre en el libro de Éxodo capítulo 5, versos 1 al 3, dice la Escritura: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hermanos, hermanas, estos 2 hombres, Moisés y Aarón, están frente al hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, el faraón. Y quiero recordar, otras veces hemos estudiado esto, que con los jefes o reyes de los grandes imperios del pasado, no solamente eran los más poderosos de ese mundo en esa actualidad que vivieron, sino que eran considerados deidades. Se consideraban dioses. Y mire la arrogancia de este faraón. ¿Y quién es ese tal Jehová? Yo no conozco al Dios de ustedes. Y por eso es importante observar que cuando Moisés y Aarón están frente al faraón, saben que están frente a un grande de su tiempo, y que nadie puede portarse altanero o gritar, pero ellos lo hacen no con altanería, sino con la autoridad de Dios. Jehová ha dicho que dejes ir al pueblo al desierto para que le celebre fiesta y que le adore. Lo hicieron con valentía, lo hicieron con la autoridad que Dios da a su pueblo. Y yo quiero decir con énfasis que Dios da a su pueblo. ¿Sabe usted quién es el pueblo de Dios ahora? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios en este mundo. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, actuamos con la autoridad que solo deviene de Dios. Cuando Moisés ejerció liderazgo frente al pueblo hebreo, siempre consultó a Dios sus decisiones. Óigame, aquí estamos observando algunos aspectos de la vida de Moisés que conformaron parte de su carácter, el carácter que se va transformando día a día, como tiene que ser con nosotros. Óigame, aprendamos esto. No se trata de que ayer no éramos cristianos, anoche aceptamos al Señor, ya somos salvos, ya soy cristiano, ya cambié. No, que es cristiano y es salvo, bendito el Señor, pero no ha cambiado. Comienza ahora un proceso de poco a poco ir cambiando. Poco a poco un proceso que no acaba en esta tierra, en este mundo, mientras pasamos nuestra vida aquí, no acaba. Y que tenemos que ir avanzando poco a poco, día con día,
aprendiendo a conocer a Dios y dejar que Él transforme nuestro carácter. Aquí observamos cómo Moisés va cambiando, va transformando su comunión con Dios, transformando su modo de ser, su modo de pensar, su modo de tomar decisiones. Tomó decisiones consultando siempre a Dios. En el capítulo 8 de Éxodo leemos así los versos 29 al 31. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová, está hablando al faraón, que las diversas clases de moscas se vayan de faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Este pasaje del capítulo 8 está hablándonos del momento en el que Dios desató las plagas que todos conocemos. Cuando hemos estudiado el libro de Éxodo como libro detenidamente, hemos aprendido que las plagas, que son 10, Dios desató las plagas con muchos propósitos. Primero, para que su pueblo, el mismo pueblo hebreo reconociera a Jehová su Dios, aprendiera quién era. Pero también para que el pueblo de Egipto, el faraón a la cabeza, conociera a Jehová a partir de la actitud de negación del faraón, de no quería dejarlos ir. Entonces la única forma que Dios usó es las plagas. Y cada una por una. Una de estas plagas es la de las moscas que estamos viendo aquí en el capítulo 8. Y cuando Dios desató las plagas, la primera reacción del faraón, ¿qué cosa fue? Mira, Moisés, habla con Dios para que no siga esta plaga. Y es aquí donde encontramos entonces que Moisés consultó a Dios, rogó a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Acabar con esa plaga. Así Dios acabó con cada una, cada vez que Moisés venía a interceder delante de Dios. Hermanos y hermanas, qué bueno que nosotros podamos aprender esta mañana, consultar con Dios cada una de nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario? Pequeñitas y grandes. El hecho mismo de que alguien diga: voy a salir de mi casa para hacer las compras del día de hoy, ¿voy al mercado o voy al supermercado? Hay una decisión que tomar. Ay, pastor, pero esas son decisiones muy domésticas. Sí, pero son importantes. Si al salir de la casa usted sale y cruza la calle y tiene algún accidente, más tarde hubiera dicho: mejor me hubiera ido al mercado en vez de ir al súper. Una decisión tan simple hubiera cambiado las ocurrencias del día. También en las cosas más grandes. Siempre pensamos en esto, ¿verdad? Los jóvenes: ¿con quién me voy a casar? Qué decisión más grande. Después, cuando ocurren los fracasos o los problemas del matrimonio, decimos: mejor lo hubiera pensado bien. Sí, y yo diría que en vez de hubiera pensado bien, estarías diciendo: mejor le hubiera preguntado a Dios. ¿Con quién voy a juntar mi dinerito para asociarme en algún negocio? Bueno, yo creo que este amigo mío me va a ir bien con este amigo. Y después te traiciona, te roba. Ay, pastor, mire lo que me pasó. ¿Consultaste a Dios? Nunca se me ocurrió preguntarle a Dios con quién iba a juntar mi dinerito. ¿Te das cuenta lo importante de consultar a Dios cada cosa del día? Cada cosa de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos y hermanas. Dios no es solo nuestro Dios, como dicen muchos, ¿verdad? Solo Dios es mi Dios en las cosas espirituales. No, es que todo es espiritual en tu vida.
Tu negocio es espiritual porque ahora el Espíritu Santo mora en ti y todo lo que haces es espiritual. Tu matrimonio es espiritual, tu familia es espiritual, tu relación con los amigos debe ser espiritual. Toda tu vida debe ser movida desde lo espiritual porque el Señor es el Señor de toda tu vida. Moisés nos da lección de consultar a Dios cada decisión que tomó. También la Biblia nos enseña que enseñó las leyes de Dios al pueblo. Óigame, estamos leyendo Deuteronomio. Deuteronomio es el libro en el que la Biblia nos enseña que Moisés ya habían transcurrido los 40 años y estaban listos para entrar a la tierra prometida. Pero también hemos estudiado esto otras veces, que Dios no le permitió a Moisés entrar a las tierras de Canaán. Entonces, como Moisés sabe que no va a entrar, llegó hasta el lado este del Jordán, hasta ahí llegó. Había que cruzar el Jordán hasta el lado oeste donde estaban las tierras de Canaán, y ya Dios no se lo permitió, se le permitió a Josué, que ya sabemos que fue Josué quien guió al pueblo cruzando el Jordán y llegando a Jericó y de allí para adelante. Moisés llegó hasta ahí y como sabía que no iba a pasar, entonces se dedicó, es lo que nos dice el libro, todo el libro de Deuteronomio es ese momento, cuando Moisés se dedicó a recordar al pueblo de Israel, porque otro asunto que debemos recordar es que esta generación que va a entrar, en la gran mayoría de personas que componen esa generación, ya no es la misma que salió de Egipto en el Éxodo, en el momento del Éxodo. Esta es otra generación. Y Moisés quiere cumplir delante de Dios plenamente su responsabilidad como líder de esa nación en darles a conocer la ley. Por eso es que comúnmente decimos que el libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Y como hemos estudiado, no es que hayan dos leyes. Cuando se dice la segunda ley, quiere decir la segunda promulgación de la ley. Él aprovecha este momento para decirle al pueblo de Israel: esta es la ley que Dios nos dio. Recuerden lo que ha ocurrido durante 40 años. Y les empieza a recordar tantas cosas. Y es lo que estamos leyendo aquí en el libro de Deuteronomio. Les está recordando cómo salieron, cómo se enfrentaron con el faraón, cómo cruzaron al desierto. Y por eso ahora un hombre que ya sabe que está anciano, que no va a poder pasar a la tierra prometida, les está diciendo: no olviden de traspasar todo este conocimiento a las nuevas generaciones. Y eso es lo que encontramos aquí, hermanos y hermanas. Moisés enseñando a la nación, al pueblo, las leyes que Dios les había dado. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Óigame, aquí Moisés, debemos aprender esto, que Moisés no solamente está traspasando conocimiento. Una gran lección para nosotros como padres, quizá como maestros. No olviden lo que aprendemos de la Biblia. Maestro no es solamente aquel que enseña en un aula. Papá y mamá son los primeros maestros del hogar. Y debemos ejercer magisterio en nuestra iglesia todos, con los jóvenes, con los niños, enseñar a partir de nuestro ejemplo la palabra de Dios. Y Moisés aquí está como todo un gran maestro, no solamente transmitiendo conocimiento, sino la parte ética de la vida mientras adquirimos el conocimiento. ¿Cómo lo vemos así? Fíjese bien en este versículo 2, no añadiréis a la palabra. Es decir, esta palabra de Dios que yo les estoy enseñando, dice Moisés, no es solamente que la aprendan y la almacenen en su mente,
sino que por favor no se atrevan a añadirle ni una palabra más. Pero además no solamente no le añadan, la parte final del versículo dice no le disminuyan. Quiere decir, ni le aumenten ni le quiten. Hoy, hermanos, encontramos una situación trágica en el mundo de nuestras iglesias. Tanta gente, falsa profecía, falsos apóstoles, falsos maestros, corrientes doctrinales que han distorsionado por completo la palabra de Dios, aumentando o quitando. Ay, hermano, hermana, cuánta responsabilidad debemos mostrar delante de Dios en nuestro proceso de crecimiento para ajustarnos exactamente a lo que la Biblia dice. Ninguno de nosotros al estudiar la Biblia puede aumentar o puede quitar. Y por ejemplo, yo creo que podemos encontrar información de cuántas doctrinas o instituciones denominacionales o formas de religión han dado cuantas fechas se les ha ocurrido de la venida de Cristo. Que en 1947, que en 1949, que en el año 2000, yo creo que es lo más reciente, ¿no? Cuando estábamos en 1998, 99, ya viene el 2000, bueno, ya pasaron 20 años. Y si recordamos, óigame, en el año 2000 viene Cristo. Y estamos hablando de personas de cualquier denominación, no hay una en especial. Bautistas, metodistas, adventistas, de todo. Y que parecían hablar con toda la autoridad de Dios. En el 2000 viene Cristo. Bueno, pasaron 20 años. ¿Quién se equivocó? Siempre es el hombre quien se equivoca. No puede ser que nosotros prestemos oído a personas así, porque la Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesús diciendo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Recuerda lo que el Señor Jesús dijo? Ni yo mismo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Ahora ocurre que cualquiera se levanta y dice, yo sí sé, el Señor ya me reveló cuando viene el Señor Jesucristo. Mire, se le ganó al Señor Jesucristo porque sabe más que el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que ni él mismo lo sabía. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque hay mucha gente en el mundo religioso que aumenta o que quita. Y aquí encontramos una advertencia clara de este líder de Dios llamado Moisés. No añadiréis, no disminuiréis a esta palabra. Hay otro elemento de la vida de Moisés que encontramos en la palabra, aquí en lo que leímos al inicio en Deuteronomio 34:7. Dice que no perdió su vigor. Observe bien que estamos hablando de Moisés a los 120 años. Ay, hermano, ¿cuánto quisiéramos muchos de nosotros a los 50, 60, 70, 80 decir lo mismo? No perdió su vigor. Ya después de los 45 comienzan algunos malestares, ¿no? Y que podamos decir como Moisés a los 120 que no perdió su vigor. Cuando hubo que pelear contra los enemigos, peleó con valentía. En Egipto y a lo largo del desierto. Encontramos en Deuteronomio capítulo 3, los primeros 3 versículos de ese capítulo, dice la Biblia: volvimos pues y subimos camino de Basán. Óigame, es Moisés, no está hablando de otros, es Moisés quien guió al pueblo hasta donde Dios le permitió llegar al lado este del Jordán. Y nos salió al encuentro, Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Cualquiera que lee esto por primera vez va a decir: qué bueno este valiente y joven Moisés. No, no es un joven.
ya estaba muy anciano. Estos dos nombres que se mencionan aquí, Og de Basán y Sehón, rey amorreo, son los reyes que Moisés derrotó allí donde está, al este del Jordán, allí donde llegó. Mucho tiempo después, estos territorios conquistados por Moisés llegaron a ser parte del territorio de Israel, y ahí se asentaron 2 tribus y media de las 12 tribus de Israel. Allí se asentaron porque llegó a ser parte de Israel. Después a Josué le tocó cruzar el río Jordán y conquistar el resto del territorio, pero Moisés conquistó parte, aquí está. Y ya a esa avanzada edad encontramos esto que estamos leyendo. Conquistó, peleó, y mire bien cómo dice, al cual derrotamos hasta acabar con todos. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque afianzaron sus vidas en la mano de Dios. Dios los guió con toda victoria hacia esos lugares. También encontramos en las Escrituras, hermanos y hermanas, que cuando Moisés hubo de enfrentar la desobediencia de su pueblo, lo hizo con firmeza. Y si leemos con mucho detenimiento la vida de Moisés, vamos a darnos cuenta que muchas veces enfrentó la soberbia de su propio pueblo Israel. Y muchas veces encontramos a Moisés provocado a la ira. Muchas veces. ¿Cuánta paciencia necesitamos aprender para cuando trabajamos con personas? Hace muchos años que un hermano que trabajaba en la mecánica reparando vehículos, y en algún momento de su vida llegó a ser partícipe del ministerio de la iglesia, en una iglesia. Algún tipo de liderazgo llegó a realizar en su iglesia. Lo conocía yo muy bien, aunque no éramos de la misma iglesia, y conversamos un día de tantos. Hermano, ¿cómo está con su liderazgo? Dice, bueno, bien, lo sigo haciendo, pero no estoy contento. ¿Sabe qué? Como mecánico me siento mejor, porque cuando las piezas no me salen bien y me lleno de ira, golpeo las piezas de metal y no me pasa nada. Pero cuando me enojo con un hermano, no hay manera de hacerlo entender. Lo más duro es trabajar con personas. Ahora, ¿no es cierto que eso es una gran verdad? Lo más duro es trabajar con personas porque cada uno piensa de modo diferente, porque nos cuesta ponernos de acuerdo, y porque cuánto quisiéramos cambiar al mundo a nuestro modo y cada quien piensa lo mismo. Óigame, qué difícil fue para Moisés guiar a un pueblo sobre el cual dijo una frase que la vemos varias veces en la Biblia: un pueblo de dura cerviz. Y yo creo, hermanos y hermanas, que esto no es solo del pueblo de Israel. Muchas veces encontramos personas diciendo, oiga, hermano, ¿y por qué cree usted que Dios escogió al pueblo de Israel? Y después vemos al pueblo de Israel infiel, idólatra, traicionando a Dios muchas veces. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y hubiera sido diferente si en vez de a los israelitas hubiera escogido a los griegos? ¿Hubiera sido diferente si en vez de escoger como pueblo santo a los israelitas hubiera escogido a los babilonios? ¿O a los asirios? ¿O a los mismos egipcios? Y quizá una pregunta más directa para nosotros esta mañana: ¿usted cree que hubiera sido diferente la historia del mundo si en vez de que Dios hubiera escogido al pueblo de Israel como nación santa, hubiera escogido a Nicaragua? Más de alguno estará pensando, ay no, pastor, hubiera sido peor. Porque el mundo es el mundo. Griegos, chinos, árabes, israelitas, latinoamericanos. El mundo está lleno de pecado. El pecado, hermanos y hermanas, no responde a una situación de raza. El pecado no responde a una situación de cultura. El pecado no es propio de una situación de riqueza o pobreza. El pecado responde únicamente a una situación de naturaleza humana. Donde quiera que haya ser humano, hay pecado. Y qué duro le tocó a Moisés enfrentar con valentía la soberbia y la rebeldía del propio pueblo de Israel. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versos 25 al 28.
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo de Israel, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora, yo estoy claro, hermanos y hermanas, que cualquiera persona que lea esto por primera vez va a decir: ay, qué cosa más dura, qué cruel. Bueno, si usted lee los capítulos anteriores y se va a dar cuenta por qué Dios mandó eso. Y vamos a llegar todos a la conclusión de que era el acto de Dios más justificable posible: destruir a todos aquellos que querían obstaculizar el propósito de Dios de llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Estos habían llegado a una situación de traición y de rebelión contra Dios que ya no se podía soportar. Y lo más importante que podemos encontrar en este pasaje leído es cuando Moisés viene al pueblo y no está diciéndoles: yo les ordeno. No. Lo que está diciendo es: así ha dicho Jehová. Acaben con los que han traicionado. Acaben con los que han mostrado infidelidad delante de Dios. Y fíjese bien que antes de dar esta orden ya había dado la oportunidad de arrepentimiento. Toda la nación había pecado contra Dios allí en el desierto. Pero viene Dios y le dice a Moisés: sepáralos. Aquellos que aunque han pecado, lo reconocen. Los que están por Jehová a un lado. Y no crea que fue la mayoría. Los que están contra Jehová a otro lado. Y allí, como siempre dice la Biblia, hermanos y hermanas, ancha es la puerta que conduce a la perdición. Dios les dio oportunidad de reconocer sus pecados. Muchos lo hicieron, otros muchos no. Y contra estos que no lo reconocieron fue que Dios dio la orden a Moisés: acaba con ellos. Cosa dura. Pero llega el momento, hermanos y hermanas, en que cuando actuamos en rectitud, algo tenemos que hacer para enfrentar el desorden. Hermanos y hermanas, cuando estamos diciendo esto, lo debemos tomar con mucho cuidado. No acabe con nadie, pero tiene que tomar decisiones. Llega un momento en que tenemos que tomar decisiones firmes frente a los hijos. Llega un momento en que tenemos que tomar firmes decisiones en el trabajo, en la iglesia. Porque la Biblia nos enseña que la vida tomados de la mano de Dios es una vida de orden y de disciplina. Y hay que hacerlo con valentía. Y Moisés nos da el ejemplo. Todo lo que hemos aprendido del carácter y la firmeza de Moisés en el cumplimiento de su ministerio es porque aprendió a depender de Dios. Muchas veces hemos insistido, hermanos y hermanas, aquí en nuestra iglesia: la vida cristiana se aprende. El andar con Dios se aprende. Nadie nació siervo de Dios desde la cuna. En la Biblia encontramos personas que fueron consagrados a Dios, pero muchos consagrados a Dios, se me ocurre un nombre, por ejemplo, usted va a Sansón. Dios dio señales de que desde el vientre de su madre iba a ser un gran hombre, pero al final en su vida se distorsionó su comunión con Dios, desobedeció a Dios. También encontramos otros que fueron consagrados a Dios. Cuando decimos consagrados significa que papá o mamá, bueno, Samuel, consagrado a Dios desde antes que Dios le dijera a Ana, su madre: te voy a bendecir con un hijo. Y voluntad de ella fue entregárselo a Dios, y Samuel fue un gran siervo de Dios. Pero nunca eso significa que Samuel iba a nacer desprovisto de intención de pecar, porque
Todos nosotros nacemos pecadores. Lo que estamos aquí diciendo es que nadie viene desde la cuna sin que tenga obstáculos para servir a Dios. Todos enfrentamos las mismas situaciones, necesidades, limitaciones, obstáculos, provocaciones, pero en medio de esa situación de vida de todos los días nos encaminamos y nos esforzamos para cumplir la palabra de Dios. Es lo que Moisés nos enseña. Se aprende. Todos los días se aprende a caminar de la mano de Dios. Moisés reconoció que necesitaba de Dios en todo momento. Y cuando se enfrentó a la nación, siempre dijo: yo solo no puedo llevarles. Cuando habló con Dios también lo reconoció: Señor, yo no puedo solo con esta nación. Qué bueno aprenderlo, hermanos. No nos creamos tan fuertes que no, yo puedo con esto. No se desprenda de Dios. Deuteronomio capítulo 1 versos 8 al 10 dice la escritura: mirad, hablando Moisés a la nación, al pueblo, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. En 40 años habían crecido, 40 años en el desierto. Y ahora que Moisés se está despidiendo de ellos y les está diciendo: yo ya no puedo acompañarles al otro lado del Jordán para conquistar la tierra prometida, quiero que aprendan esto: nadie puede solo. Lo aprendimos, hermanos. Nosotros no podemos solos, ni aún en nuestra propia vida personal, individual. No podemos solos. Y menos cuando se trata de otras personas. Bueno, con el matrimonio ya somos dos, pensamos de modo distinto. No siempre tenemos los mismos anhelos. No podemos solos. Y cuando ya vienen los hijos, la familia, el hogar, y vienen otros compromisos, y cuando ya somos más en una iglesia, y cuando en el trabajo tenemos que lidiar con personas que ni de nuestra familia son, no podemos solos. Y cuando una persona en lo individual tiene que batallar con sus vicios, con sus enfermedades, con sus dudas, con sus incertidumbres, con sus indecisiones, no podemos solos. El éxito de toda persona depende en gran parte del reconocimiento de que necesitamos de otros. Moisés desarrolló liderazgo en otros, y la lista de las personas con quienes él sirvió como mentor es larga. Moisés con Aarón, Moisés con María o Miriam, su hermana, Moisés con Josué, Moisés con Caleb. Siempre enseñando a otros, instruyendo a otros, pero él reconoció: Señor, yo no puedo solo. También encontramos en la Biblia, hermanos y hermanas, que la firmeza de su carácter se mostró en la justicia y la rectitud de su trabajo. Esta parte ya es la parte ética de su vida. No fue solamente un cumplimiento mecánico: bueno, voy a hacer esto porque Dios me mandó a hacer esto. Es la calidad de pensamiento con que lo hizo. Siempre en rectitud delante de Dios, siempre procurando ser justo delante de Dios. Siempre en el capítulo 1 de Deuteronomio, versos 16 al 18, dice la escritura: y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Ay, qué importante consejo, hermanos y hermanas. No hacer diferencia entre uno y otro. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Qué bueno cuando un hombre como Moisés se para frente a una nación y claro, lo dice a partir de su propio ejemplo.
no les fallé. Lo hice así como Dios lo mandó. Lo hice todo como tenía que haber sido hecho. Y aquí en el tema que está enfocando Moisés es el cómo hacer justicia. Hermanos y hermanas, qué difícil es hacer justicia. Cualquiera puede decir aquí, bueno, pastor, ese no es mi problema, yo no soy abogado, no tengo nada que ver con tribunales. Probablemente sí, la mayoría de los que estamos aquí no estamos en esa área de trabajo. Pero nosotros juzgamos en nuestra familia. Nosotros juzgamos entre nuestros hijos. Nosotros nos juzgamos uno al otro. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para no hacer distinción por razones de raza, por razones ideológicas, por razones culturales, o por razones de amistad, o por razones de intereses? Voy a favorecer más a este porque este me hace favores. Justicia y rectitud son otra cosa. Y aquí Moisés está haciéndoles ver que él siempre fue un hombre justo. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces. Un hombre puesto en autoridad aún sobre los jueces. La autoridad de un hombre recto depende de su humillación delante de Dios. La autoridad de un hombre recto se manifiesta en todas las áreas de su vida. El trabajo, el hogar, el barrio, en todos lados. Justos. No importa si te aplauden o no, aprendamos a ser justos. Y también dice, juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Óigame, nosotros tendemos a favorecer a los nuestros. El extranjero tiene razón, sí, pero ese es de afuera, ¿para qué no? Este sí es nuestro. Oye, hermano, hermana, en todo tenemos que aprender a ser justos. La justicia es cosa de Dios. La autoridad bien ejercida solo puede producir justicia, solo puede producir rectitud. Oiga, el hombre no es capaz de lograr esto por sí mismo. Yo quisiera ser justo, sí quisiéramos, pero no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, porque nuestra vida está envuelta, contaminada de carnalidad, de parcialidad, de compromisos personales que no siempre son justos. El hombre no es capaz de hacerlo por sí mismo. Por eso, hermanos y hermanas, debemos aprender que solo Dios es la fuente de toda justicia verdadera. El verso 17 dice, que lo acabamos de leer, porque el juicio es de Dios. No, el juicio bueno no puede ser nuestro. Pero cuando nos humillamos delante de Dios y nos dejamos conducir por su Espíritu Santo y por su palabra, el único resultado es que aprendemos a ser verdaderamente justos. Ahora bien, un buen comienzo en nuestro caminar con Dios es que se aprende a caminar con Dios. Moisés nos da muestra de que aprendió a conocer a Dios. Conoció bien los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 1 verso 3 dice la escritura, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primer mes, es el momento en que está escribiendo o está hablando, 40 años ya al final de su carrera, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Sabe una cosa muy importante? Moisés habla con toda autoridad al pueblo acerca de la ley porque él fue el que la recibió. Estando allá en el monte Sinaí, después de haber salido de Egipto, Dios le llamó al monte Sinaí y allí Dios le entregó su propia ley. No la ley de Moisés, como la gente dice, la ley de Moisés. No, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Y una vez que Moisés la recibió, no solamente se la leyó al pueblo, la vivió, la percibió, la hizo propia, la hizo suya, la aprendió. Y así fue que se sintió en toda la capacidad y la autoridad para enseñársela al pueblo. Nosotros ahora, hermanos y hermanas, tenemos una ventaja sobre Moisés. ¿Sabe cuál es? Que no solamente tenemos las piedras de la ley, sino más allá de la ley,
la Biblia completa. ¿Cuánto de la Biblia usted ha enseñado a sus hijos? ¿Cuánto de la palabra usted la ha vivido para servir de ejemplo a los que están en su entorno diario? ¿Cuánto de la Biblia usted ha mostrado a través de su conducta y su palabra a los compañeros de trabajo o de aulas de clase? ¿Cuántas veces hemos pasado por la Biblia pero no la aprendemos? Moisés habló de la ley porque la había aprendido de un modo pleno. El gran desafío, hermanos y hermanas, es que aprendamos a la palabra de Dios, vivir la palabra para ser capaces de transmitirla a toda la siguiente generación. Moisés se aseguró de que Dios fuera conocido por las siguientes generaciones. No solamente la dio a conocer él a esa generación de su momento, sino que instruyó a esta generación que la transmitiera y la enseñara a las siguientes generaciones. Siempre Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga, aquí la preocupación de Moisés es que él había enseñado la palabra a los suyos, pero él ya no va a estar con ellos. Son los últimos momentos en que él está con ellos, porque él sabe que no va a cruzar a la tierra prometida, y ellos sí van para allá. Y les está instruyendo, cuando lleguen a aquella tierra que Dios les dio, ¿qué van a hacer con la palabra? Pónganla primero en el corazón, y después de que esté en el corazón, repítanla. Óigame, este es un paso trascendental. Muchas veces está en nuestros labios la palabra, pero no en el corazón. Muchas veces está en las paredes ahí, grandes cartelones. Yo he visto en las carreteras grandes cartelones con versículos bíblicos, pero la gente no tiene la palabra en el corazón. Si papá y mamá tienen la palabra en el corazón, qué bueno que van a transmitir con el corazón la palabra a sus hijos. Primero debe estar en el corazón. Después hay que repetirla todos los días, hermanos. Vivirla, gozarla, cantarla, que sea parte de nuestra oración a Dios, la palabra. Ahora, el último versículo dice aquí una cosa que debemos entenderla, porque es un lenguaje figurado. Y las atarás como una señal en tu mano. Algunos historiadores dicen que cuando llegó el tiempo de los fariseos, ya en el tiempo de Jesús, los fariseos eran tan ¿cómo se llama esto? De ponerse a la vista de todos, exhibicionistas, que escribían algunas frases de la palabra y se la ponían literalmente en la frente. Mira qué hombre más piadoso. No, eso no es ponerla en la frente, no es eso lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Moisés es: pon la palabra en tu corazón de modo que sea visible en tu rostro. Y ahora vamos a decirlo como tenemos que decirlo ahora en el tiempo del Nuevo Testamento. Vive a Cristo y su palabra de modo que la gente no vea tu rostro, sino el rostro de Cristo en tu vida. ¿Eso será posible, hermanos y hermanas? Óigame, yo conocí a esa persona, viera que era un gran borracho, un gran pendenciero, y a la señora la maltrataba y hasta drogadicto y no sé cuántas cosas más. Fíjese que ahora me parece otra persona. Habla de un modo diferente, y no es que estamos hablando de un modo intelectual. No. La palabra sencilla, pero llena de pureza. La palabra sencilla y llena de verdad, porque no miente. La palabra sencilla, el mismo lenguaje de los demás, pero no ofende, pero no insulta. Hermanos y hermanas, Cristo debe ser visible en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. No hay duda, hermanos y hermanas, de que todos buscamos el éxito. Es muy desafortunado cuando después de tantos esfuerzos te das cuenta de que no estás alcanzando el éxito que deseas. La buena noticia de hoy
es que sí puedes alcanzar todo éxito, el cual solo se encuentra en una relación íntima y exclusiva con Dios. Tu éxito está asegurado solamente en el modelo de vida que Dios te ofrece. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Ayúdanos esta mañana a tener la plena convicción de que necesitamos esta palabra. Que venimos a este lugar no solamente para recibir un conocimiento intelectual, sino la necesidad de poner este conocimiento en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. No solamente para nuestro beneficio personal, sino para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, sean conducidos también al camino de Cristo. Te rogamos bendición por esta invitación que vamos a hacer. Sigan orando, hermanos y hermanas. Todos nosotros, muchos que estamos aquí, conocemos la palabra, escuchamos un estudio, cuántos sermones hemos escuchado, y quizá llegamos a la convicción en esta mañana de que la palabra no ha penetrado a mi corazón. Yo quiero hacer un llamado corto en esta mañana. Pastor, ore por mí. Yo quiero pedir al Señor que me ayude aprendiendo más de Él, más de la palabra, dedicar más tiempo a la palabra, de modo que mi vida sea transformada por completo. Que mi carácter sea aún más transformado, no solamente al momento en que ya soy salvo en Cristo, sino caminar cada vez más en la transformación de mi vida, de mi carácter, mi necesidad de ser ejemplo ahí a mis hijos, ahí a mi pareja, ahí a mis compañeros de trabajo o de estudio. Pastor, ore por mí, por favor. Quiero que mi vida sea totalmente transformada por la palabra de Dios, de la cual debo depender todos los días. Levanta tu mano para que oremos juntos. Oh, qué bonito grupo de hermanos, de hermanas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos jóvenes quisieran tomar esta decisión? Pastor, ore por mí. Necesito que la palabra de Dios penetre de verdad mi corazón, no solamente en mi mente y mis labios, sino en mi corazón. Levanta tu mano esta mañana. Hermanos, hermanas, jóvenes, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero reconocer esta mañana que la palabra la tengo en mi memoria. Me sé muchos pasajes de la Biblia, pero no puedo pasar al momento de vivirla, de testificarla, de gozarme poniéndola en práctica. Esta mañana quiero que el Señor me conduzca con el poder de su Espíritu Santo para vivir esta palabra. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga. Oh, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te damos gracias, Padre, por la bendición maravillosa de la palabra que hemos recibido. Por sobre todas las cosas, Señor, queremos pedir perdón las muchas veces que hemos querido alcanzar éxito en nuestra vida, pero a nuestro modo, desprendidos de ti, lejos de tu palabra. Queremos, Dios, rectificar esta mañana y aprender que todo paso de éxito depende de nuestra humillación delante de ti, de cómo pongamos tu palabra en nuestro corazón, en nuestra práctica, y edificarnos en esta palabra. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha aceptado este llamado y ha tomado una decisión delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre grande, santo, poderoso, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.